Somos el equipo 6 conformado por Daide, Erika, Fernanda, Lluvia y Sergio y vamos a presentar el PIA, reporte de investigación sobre un método diagnóstico y opción terapéutica de un fármaco que presenta reacciones adversas por ser metabolizado por enzimas con polimorfismos. Bueno, ahora vamos a empezar primero con los antecedentes de la enfermedad. Em, pues la enfermedad que nos tocó analizar es la leucemia linfoblástica aguda. Para entenderla un poquito más rápido, es un tipo de cáncer en la sangre que es muy agresivo. Lo que pasa a nivel molecular es que los linfoblastos, que son los precursores de nuestras células de defensa, se vuelven básicamente como locos y se empiezan a clonar sin control y se quedan atrapados en una etapa inmadura, por lo que no pueden madurar, lo que significa que no pueden funcionar bien. Un dato muy importante es que el cáncer infantil es el cáncer infantil más común de todos. De hecho, hasta representa más o menos creo que el 25% de los casos de cáncer en niños menores de 15 años. Pero pues, ¿por qué pasa esto? Su origen básicamente es genético. Las células adquieren mutaciones y translocaciones en sus cromosomas que rompen por completo el control del ciclo celular. Básicamente se apagan las señales que le dicen cuándo parar de dividirse y cuándo morir. Clínicamente, el gran problema es que como estos linfoblastos se reproducen pues rapidísimo dentro de la médula ósea, se terminan robando todo el espacio y todos los nutrientes. Al hacer esto, básicamente como aplastan y desplazan las células sanas. Por eso mismo los pacientes terminan con anemia porque no hay glóbulos rojos, con muchísimas infecciones porque no tienen defensas útiles y con hemorragias porque se les bajan las plaquetas. Bueno, ahora pasando al segundo punto, ¿con qué fármacos se puede atacar esta enfermedad? Básicamente el tratamiento para esta enfermedad es largo y se divide en varias etapas. Al principio, en las fases más agudas, que son la de inducción y la consolidación, se usa un combo de varias cosas. Se meten glucocorticoides para obligar a las células malas a morir por apoptosis, vincris- vincristina para congelar la división celular a la mitad de la mitosis, básicamente, y antraciclinas que van directamente a romper el ADN de las células leucémicas. Una vez que se limpia la mayor parte del cáncer, el paciente entra en la fase de mantenimiento. Esta parte pues es muy clave, muy importante porque dura de 2 a 3 años y sirve para eliminar cualquier célula cancerígena que se haya quedado como que escondida o en algún lado, evitando que la enfermedad regrese. Aquí el fármaco que se utiliza es el 6-mercaptopurina. Este es un antimetabolito que engaña a la célula. Básicamente es como si se disfrazara de purina, se mete en la cadena del ADN y bloquea la síntesis de ácidos nucleicos. Esto hace que la célula ya no pueda replicarse. Pero pues aquí es donde entra el peligro farmacogenómico que estamos investigando. Resulta que para que el cuerpo pueda procesar y desechar la 6-mecaptopurina necesita las enzimas TPMT y la NUDT15. Y si el paciente tiene polimorfismos, es decir, pues mutaciones que hacen que estas enzimas no funcionen, el fármaco básicamente no se puede eliminar y se acumulan niveles tóxicos en el cuerpo que destruyen la médula ósea por completo. Es una reacción adversa gravísima que puede ser mortal y por eso es tan importante hacer una prueba genética antes de dar el medicamento para ajustar la dosis exacta. Los efectos adversos más frecuentes en la metformina suelen ser del tipo gastrointestinal, donde los más comunes son la náusea, la diarrea, dolor abdominal y la distensión abdominal. Generalmente estos síntomas suelen ser transitorios y pueden disminuir cuando se administra el medicamento junto con los alimentos. Entre los efectos adversos menos frecuentes pero relevantes se encuentra la acidosis láctica, que suele ser una complicación extraña pero considerablemente grave para pacientes con insuficiencia renal o hepática. Y otro sería que con el uso prolongado de la metformina se puedan ver una disminución en los niveles de vitamina D12. La metformina se absorbe en el intestino delgado mediante los transportadores OCT3 y OCT1 y posteriormente pasa al torrente sanguíneo.
donde se distribuye parcialmente al hígado y ejerce su efecto terapéutico. La metformina no se metaboliza en el organismo y se elimina intacta por la vía renal. Para ello es captada por las células del túbulo proximal mediante OCT2 y finalmente es secretada hacia la orina por los transportadores MAT1 y 2. La metformina entra al hepatocito mediante los transportadores OCT1 y OCT3 y dentro de la célula inhibe el complejo 1 mitocondrial, donde disminuye el ATP y aumenta el AMP. Esto activa la proteína AMPK y como resultado disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la captación de glucosa en el músculo y reduce la síntesis de lípidos. Finalmente, la metformina se elimina intacta por la vía renal mediante OCT2, MAT1 y 2. Como ya se mencionó, la metformina depende esencialmente de proteínas transportadoras para funcionar. Pasando al punto de los genes involucrados en el metabolismo y la respuesta al tratamiento, estos pertenecen principalmente a la familia de transportadores de solutos SLC. En la entrada hepática, el gen clave es el SLC22A1 que codifica el transportador OCT1, mientras que en la depuración sistemática y el manejo renal va más el SLC22A2 que codifica al OCT2 y también de los genes de exclusión activa SLC47A1 y SLC47A2, correspondientes a MATE1 y MATE2K respectivamente. A nivel intracelular, la respuesta metabólica está regulada de forma indirecta por los genes del complejo AMPK y el gen ATM. Vamos a pasar al punto de las variantes genéticas enfocadas en poliformismos en nucleótido único que afectan a estos transportadores. Principalmente en el gen SLC22A1, la variante RS622342 ha mostrado relevancia clínica, pues los pacientes con genotipo homocigoto AA tienen un transportador OCT1 más activo, lo que permite una mayor entrada del fármaco al hígado y una reducción más pronunciada de la hemoglobina glucosilada. Por otra parte, en el gen SLC22A3, que expresa OCT3, la variante CA y AA en el RS543159, junto con los genotipos CC y CT en RS1317652, modifican el bolsillo de unión de la proteína. Esto se asocia con una mejor respuesta glucémica y mayor eficiencia clínica. El aclaramiento del fármaco también depende de polimorfismos en el epitelio renal. La variante RC316019 en OCT2 modifica la captación renal basal, mientras que el SNP RS2289669 en SLC47A1 aumenta la actividad de MATE1, lo que se puede traducir como una mejor respuesta terapéutica. En un caso contrario ocurre con el RS129-43590, ubicado en la región promotora del SLC47A2, pues esta variante reduce la expresión de MAT2K en la membrana apical, con lo que se pierde la función de eliminación urinaria y cae la eficiencia del tratamiento. Ahora vamos a mostrar algunas alternativas terapéuticas ante los polimorfismos genéticos que puedan afectar la respuesta a la metformina. Entonces, la acción del fármaco va a depender principalmente de los transportadores que justamente hacen que se regule la entrada y la salida de las células del mismo. Entonces, por un lado, tenemos a las variantes de los genes SLC22A1 y SLC22A2, que cada uno respectivamente codifican para los transportadores OCT1 y OCT2, que estos van a captar la metformina y por lo tanto, pues cuando hay alteraciones van a disminuir esta captación en el hígado y riñón y como consecuencia el medicamento no va a alcanzar las concentraciones intracelulares suficientes para ejercer adecuadamente su tratamiento hipoglucemiante. Y por otro lado, los polimorfismos SLC47A1 y 47A2, que respectivamente también codifican a las proteínas MAT1 y MAT2K, que son los encargados de eliminar la metformina, pues al estar alterados pueden provocar su acumulación y aumentar el riesgo de efectos adversos graves como la acidosis láctica. Entonces, debido a estas alteraciones, en algunos pacientes pues va a ser necesario considerar otros tratamientos alternativos, que justamente es de los que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que no van a depender de estos transportadores OCT ni MAT.
Entre las principales alternativas se van a encontrar los agonistas del receptor GLP-1 como la semaglutida y los inhibidores de CGLT2 como la empagliflozina. La semaglutida actúa imitando la hormona GLP-1, lo que aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa y va a disminuir el glucagón y favorecer la saciedad. Además, posee una vida media prolongada que le permite una administración semanal. Por su parte, la empagliflozina bloquea el transportador CGLT2 en el túbulo proximal renal, promoviendo una eliminación de la glucosa por la orina y mejorando el control glucémico. Su absorción y eliminación también son independientes de OCT y MATE, por lo que pues estas dos opciones son muy buenas para pacientes con los polimorfismos anteriormente descritos. Ahora bien, debido a la cantidad de polimorfismos que buscamos detectar y que a su misma vez tengan alta especificidad, buscaremos utilizar la PCR en tiempo real con ensayos de genotipificación Taqman como método de diagnóstico. Esta técnica permitirá amplificar regiones específicas del DNA que contienen polimorfismos que buscamos detectar. Utilizaremos el uso de cebadores y sondas fluorescentes específicas para cada alelo. Durante la amplificación, las sondas se unen a la secuencia complementaria y al ser degradadas por la DNA polimerasa, liberan una señal fluorescente que permitirá diferenciar las variantes genéticas presentes en la muestra y así poder determinar el genotipo del paciente. Para realizar el análisis vamos a requerir de muestras de sangre periférica, de saliva o de hisopado bucal. Esto nos podrá ayudar a conocer qué tratamiento es el mejor para cada paciente. En cuanto al análisis farmacoeconómico de la propuesta, se había comentado que como fármaco principal era la metformina, la cual, como se puede observar en la imagen, es muy económico. También es un fármaco que se receta comúnmente para la diabetes tipo 2, pero se han encontrado diversos polimorfismos en los transportadores o en proteínas que son encargadas de la eliminación de este fármaco. Estos polimorfismos pueden afectar a cómo es recibido el fármaco y a su vez también afectar al tratamiento, por lo que se propone que se utilicen fármacos de los cuales no dependan estas proteínas y estos transportadores, en los cuales está la semaglutida y la empagliflozina, los cuales, a comparación de la metformina, tienen un costo muy elevado, pero se ha encontrado que estos ayudan a favorecer a la pérdida del peso, lo cual es favorable, ya que si los pacientes que padecen de la diabetes tipo 2 suelen tener sobrepeso, lo cual sería una ventaja. También igual tiene una mayor protección cardiovascular y renal y pues a consecuencia de esto obtendrán una mejor respuesta terapéutica.